enseña, poder sacar algo bueno acerca de nuestra relación del Señor, de la meditación hacia Él y otras cosas. Pero bueno, entrando en el tema, en una ocasión Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre mí? Y en esa ocasión los discípulos le dijeron, no, pues unos dicen que eres tal, otros dicen que eres tal persona, otros dicen tal, y otros por ahí comentan que eres otra cosa, ¿no? Y Jesús les pregunta a los discípulos, bueno, ¿y ustedes qué dicen de mí? Y entonces Pedro pues ya da una afirmación que hasta el día de hoy la conocemos, que él dice a nombre de los 12, pues tú eres el Hijo de Dios. Hay gente que ha abarcado esta pregunta hasta nuestros días. Hoy en día, ¿qué dice la gente de Jesús? Por ejemplo, alguien que me pudiera decir voluntariamente, ¿qué ha escuchado acerca de Jesús, acerca de, o lo que dicen la gente allá afuera? No existe. Una que no existe. ¿Otra opinión que hayan escuchado? ¿Que es un maestro? Que es un buen maestro, muy bien. Otra, Dios es amor. que Dios es amor, así es. Y así hay infinidades de opiniones de que la gente habla acerca de Jesús, de que hay gente que, por ejemplo, menciona que Jesús es un charlatán, hay gente que dice que, por ejemplo, que Jesús simplemente era alguien común y corriente, etcétera, etcétera. Pero la misma pregunta pudiera volvernos en la actualidad. ¿Y tú? ¿Quién dices que es Jesús? ¿O Jesús, para ti qué es? ¿Cuánto vale Jesús en tu vida? El día de hoy, en esta opción, vamos a ver cómo algunas personas demostraron su amor hacia el Señor, porque miren, es bien fácil y por nuestro conocimiento decir, yo creo que Jesús es mi Salvador, es mi Señor, es Dios, aquel que me ama. Los enseñaron en la escuelita dominical, eso lo entendemos domingo a domingo, pero el día de hoy vamos a ver cómo algunas personas demostraron su sentimiento por el Señor Jesús. Y por favor les invito a que abran sus Biblias ahí en el Evangelio de Juan y vayamos por favor al capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, y solamente vamos a leer un versículo. Le invito por favor que ahí lo pueda estar escuchando. Dice ahí Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había dado de los muertos. El versículo vamos a No, no te van a dejar entrar porque no estás anotada. ¿Sí mandaste mensaje de que ibas a entrar? No, porque espera que ajá. Que en silencio. Pero tiene su micrófono enciendo. Ok, primera observación, vamos a encontrar el tiempo donde se da este evento. Dice ahí en Juan 12:1, 6 días antes de la Pascua. Pero esta Pascua iba a ser especial. ¿Alguien se acuerda por qué esa Pascua iba a ser especial? Nada más hágame así con el dedito si se acuerda, si no se acuerda hágame así. ¿Alguien se acuerda por qué esa Pascua iba a ser especial? Porque en esa Pascua Jesús iba a morir. Y lo primero que yo quisiera que tú notaras o pensaras en esta tarde es, ¿qué pasaría si tú tuvieras solo 6 días de vida? Que alguien te dijera, ¿sabes qué? Esta es tu última semana de vida. ¿Qué harías? ¿A dónde irías? ¿Con quiénes hablarías? ¿Qué pasaría si de repente de esos 6 empiezan a avanzar, y te das cuenta y dices, chispa, solo me queda un día de vida? Empieza a avanzar y dices, a la vida ya nada más me quedan 2 días, 2 horas de vida. ¿Qué harías? Vea lo que Jesús hizo
y nos los dice en este mismo versículo en Juan 1. De todos los lugares a donde pudo ir, él fue uno específico. Y no tanto por la ciudad, sino porque fue a ver a alguien. Dice ahí en el versículo donde estaba Lázaro. Jesús sabía que iba a morir. Y en el último tiempo que él tenía en la tierra, en sus últimos 6 días que él estaba sobre la tierra, él decidió despedirse de sus seres amados, y entre ellos estaban sus amigos. Hablando humanamente, Jesús quería pasar sus últimos momentos en compañía de sus seres queridos. Ahora, ahí mismo en el versículo, vea esta observación que se hace acerca de Lázaro. No es cualquier Lázaro. Déjeme ponérselo de esta manera. Mira, en los pueblitos se llega a dar algo muy similar. Por ejemplo, si tú llegas a Paraíso y preguntas, ¿dónde se encuentra el señor Emeterio? Nadie lo conoce, ni idea. Pero si tú preguntas, ¿dónde se encuentra el taquero? Ah, bueno, ya te dan señales, está allá o vive tal lado. Normalmente igual aplica cuando dices, oye, ¿conoces a Felipe? Sí, no, pues ni idea. Sí, Felipe de los Rojas. Ah, sí, vive de tal lado. Algo así pasaba en ese tiempo. Juan quiere especificar que no es cualquier Lázaro. No es la de la esquina. No es Lázaro el que vende tacos. Es Lázaro quien había estado muerto y que ahora Jesús lo había resucitado. A ese Lázaro Jesús va a ir a ver. Con él quiere pasar sus últimos momentos en la tierra. Luego vamos a encontrar ahí en el versículo 2 unas observaciones. Nada más vamos a leer una frase del versículo 2 de ahí de Juan 12. Dice ahí el versículo 2, y le hicieron, ahí una cena. ¿Quiénes le hicieron la cena? Lo más seguro es que haya sido Lázaro, Marta y María. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué le hicieron una cena a Jesús? Tal vez por la amistad que tenían. Por ejemplo, llegaba a su casa y les decían, pues siéntate, toma un vaso de agua, mira, te preparé tu comida favorita. Tal vez haya sido por la amistad que énfasis de que no era cualquier Lázaro, era el Lázaro que había estado muerto. Y un capítulo atrás, eso no lo vamos a buscar, se narra toda la historia de cómo Lázaro había resucitado. Y tal vez por esa ocasión, en agradecimiento, Marta, María y Lázaro le hacen una cena a Jesús en agradecimiento. Ahora vamos a observar, voy a ponerlo así, desde la vista del autor. Recuerden que Juan es el que está escribiendo la carta. Y todos los detalles que pone Juan son muy importantes. Cada palabra que está ahí nos quiere enseñar una cosa. Por ejemplo, los estudiosos han comentado que es interesante observar que unos versículos antes los fariseos buscan eliminarlo, pero que en este versículo sus amigos buscan honrarlo. Por ejemplo, vaya a ver ahí a Juan 11 y vea solamente lo que dice el versículo 57. Dice de esta manera, y los principales sacerdotes y los fariseos, y vea esto, habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, hablando de Jesús, lo manifestase para que le prendiese. Ahí los fariseos buscan matarlo, pero en este versículo, en esta pequeña frase, sus amigos buscan honrarlo, buscan disfrutar de él. Otra palabra que necesitamos observar de esta frase, de estos versículos, es que curiosamente Betania significa casa de aflicción. Pero es interesante que ahora, por la presencia de Jesús, Betania se convirtió en una casa de fiesta. Jesús alegró el lugar. Jesús mostró ese cambio, esa transformación. Y lo que vamos a ver a continuación es un paralelo a la iglesia. Es decir, gente
disfrutando de la presencia de Jesús. Jesús es el centro de todo este evento. Es un paralelo a la iglesia porque a partir de la siguiente frase que vamos a leer del versículo 2 en adelante, vamos a ver a gente demostrando su amor por Jesús. Y de ahí nomás terminamos todo lo que es este contexto. Tiempo antes de la Pascua. Lugar donde estaba Lázaro. Evento era una cena. Ahora vamos a ir a un poquito más y déjenme decirles el segundo punto. Ojalá lo pudieran ver, pero imaginen esto. Para un guión, ¿cuánto vale Jesús? Eso es lo que vamos a ver del versículo 2 al versículo 6. Por ejemplo, para Marta, ¿cuánto vale Jesús? Y ahí la respuesta que vamos a analizar, la entrega de todas sus fuerzas, es decir, servir. Y mire, cuando nosotros hablamos de Marta, normalmente nos hemos quedado con una idea de ella, de alguien que es afanada y turbada. Siempre nos hemos quedado con esa idea de Marta. Alguien a quien regañó a Jesús porque estaba afanada, estaba turbada, estaba angustiada. Pero por favor, acompáñenme a Lucas, capítulo 10, y vamos a ver el versículo 40. Lucas 10, versículo 40. Y vamos a ir viendo rápidamente lo que es una pequeña transformación de la vida de Marta. Ahí en este versículo vamos a encontrar cómo Lucas, al narrar esto, describe a Marta. Y efectivamente la describe como alguien que se preocupa por muchos quehaceres. Alguien que está angustiada por las cosas que hacer. Y hago una pausa. Mire, Marta era de las personas que no podían estar quietas. Marta era alguien activa. No sé, de repente hay gente que tenemos el síndrome de estar jugando con las manos. Hay gente que tenemos el síndrome de que estamos sentados y estamos ahí pegando en el pie en el suelo. Hay gente que empezamos a jugar con la silla. Alguien que no puede estar quieto. Alguien que sube, que baja, que se esfuerza, que le gustan los trabajos físicos. Esa era la idea de Marta. Y Marta al servir era alguien que subía, que bajaba, que lo entregaba todo. Y por eso era su preocupación. Y así lo describe Lucas. Cuando Marta le reclama a Jesús, y quiero hacer este primer paréntesis, mire, Jesús no la regaña por el servir, no le dice, Marta, si no podías servir, pues ¿para qué te metes? O no le dijo, ay Marta, pues eso que estás haciendo de actividad física está mal. No la regaña por el servicio, la regaña, por decirlo así, por la actitud de su corazón. Le llama la atención por la actitud de su corazón. Y eso lo vamos a ver en el versículo 41, de ahí mismo de Lucas 10. Y mire las palabras de Jesús, dice, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada, que entre paréntesis es preocupada, y turbada, entre paréntesis, angustiada, con muchas cosas. Mire, no sé si usted conoce a gente que de por sí es muy hospitalaria, o gente que no le gusta tener, como dicen por ahí, un tiradero. Que de repente hay algo tirado en la mesa y dice, no me gusta ver la mesa así, va, lo recoge, lo guarda en su lugar. Gente que siempre anda barriendo, gente que siempre le anda gustando hacer, como dicen por ahí, talacha. De ese tipo de personas era Marta. Y esa es la atención que le llama a Jesús. Tú estás preocupada, tú estás angustiada por el servicio. Y normalmente con esa idea nos quedamos de Marta. Pero después vamos a encontrar en la Biblia que Jesús reta la fe de Marta. Es mejor decir, Jesús cuestiona la fe de Marta. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Juan y vayamos al capítulo 11, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 11. Y en lo que usted llega a ese versículo o a ese capítulo, déjeme hacerles el recordatorio. Ahí en Juan 11
es cuando muere Lázaro y Jesús, mandan un mensajero a Jesús y en lugar de que Jesús venga, todavía se queda 4 días más y cuando va apareciendo Jesús, Marta no se queda quieta. Tantito se entera que viene Jesús y va y sale a su encuentro. Y cuando lo ve, en versión mexicana, le dice, Jesús, por tu culpa se murió mi hermano. Tú pudiste haber hecho algo, pero no lo hiciste. Y entonces, ahí en casa lea del versículo 22 en adelante, solamente vamos a leer el versículo 26. Vamos a encontrar cómo Jesús confronta a Marta. Y Jesús hablando dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y mire cómo termina la pregunta o el versículo de Jesús. ¿Qué es esto? Marta, ¿realmente crees en lo que te estoy diciendo? ¿Realmente confías en mi palabra? Y mire la respuesta de Marta. Ahí en el versículo 27, vea las características que dice en ese versículo. Número 1, le dice, sí creo en lo que dices. Sí confío en lo que dices, aunque en este momento me duela, aunque en este momento no lo entienda, aunque yo sé que pudiste haber hecho algo por tu hermano, sí te creo. Número 2, vea cómo le llama Señor. Número 3, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Una confesión que ni los fariseos, que ni los discípulos, que ni su propia madre se pudo haber escuchado. Y Marta con toda seguridad le dice, yo te he creído. Así que pudiéramos decir el día de hoy, Marta, ¿era alguien cristiana? Sí. Hizo una confesión de fe por Jesús. Le creía que Él era el Señor. Creía que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, el Salvador. Marta era creyente. Y finalmente vamos a encontrar otra vez de regreso a nuestro pasaje en Juan 12, ahora en el versículo 2, esta pequeña frase. Y le hicieron allí una cena y una frase casi insignificante. Marta servía. Pero la Marta de Lucas 10 a la Marta de Juan 12 es una diferencia gigantesca. Mientras Marta en Lucas 10 está afanada, turbada, desesperada, en Juan 12, Marta está tranquila. Es una Marta que sirve por amor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó entre Lucas 10 y Juan 12? Lo que encontramos en Juan 11, 26. Ese corazón abierto de Marta. Así que yo le quise poner ahí, podemos encontrar en Marta un proceso terminado. En Juan 12:2. Marta cree en el Señor. Marta experimentó el poder del Señor. Y por último, Marta sirve sin preocupación. Vamos a ir un poquito más adelante. Recuerde el punto, quise ponerles así, ¿cuánto vale Jesús? Para Marta, la entrega de sus fuerzas, servir. Ahora vamos a ver otro personaje de este mismo pasaje. Para María, ¿cuánto vale Jesús? La entrega total, si pudiéramos poner ahí como respuesta. Y ahí vamos a ver del versículo 3 al versículo 5. Vea lo que dice el versículo 3. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? En esta porción vamos a ver la actitud de María. Para María, ¿cuánto valía Jesús? La entrega total. Número 1,
de sus bienes. Ella entregó, ahí dice en el versículo 3, un perfume costoso. Cuando usted ve la descripción ahí en ese versículo, dice que ese perfume era de nardo puro. Ahí, según los estudiosos, consideran que este perfume era traído desde las montañas del Himalaya, es decir, desde el oriente. Por lo tanto, era un perfume que en Jerusalén no se podía conseguir fácilmente. A lo mucho, en la ciudad de Jerusalén solo había 200 muestras de este perfume. Vea la exclusividad del perfume que tiene esta María. Número 2, cuando vemos el reclamo de Judas, él dice, mínimo, así de ojo de buen cubero, mínimo a ese perfume le sacamos 300 denarios. Ahora, la idea de denarios es que un denario equivalía al salario mínimo de un trabajador. Entonces Judas, al estar viendo y como buen vendedor, como buen administrador, dice, ese perfume así como está, pues de quién lo vende, quién lo tiene, cuánto tiempo lo tuvo ahí guardado, así si nos lo regatearan, mínimo son 300 denarios. Imagínense ahí Judas vendiendo, te vendo este perfume en 450 denarios. No, lo tiene. ¿De dónde lo sacaste? De seguro te lo robaste. No, de seguro no ha de ser tuyo. No, sí, mira, no es robado. Mira, te doy 350. No, pues ¿cómo que es? Vale más. Bueno, está bien, 350. Eso es como, poniéndolo así, lo mínimo. Lo que más pudiera sacar ya es ganancia. Pero nada más déjeme hacerle un cálculo de esto. Mire, un denario era el equivalente a un día de trabajo, hablando del sueldo mínimo. Considerando que hoy en día el sueldo mínimo sea de 80 pesos, multiplique 80 por 300 y le va a dar un total de 32,000 pesos. Imagínese un perfume de esa cantidad. Y para empezar diría, pa la vida, ¿quién gastaría tanto en un perfume? Pero bueno, piense en esta situación. Ahora, normalmente nosotros decimos, bueno, 300, casi un año, pero en el tiempo de los judíos, un año tenía 304 días. Es decir, para Judas era todo un aguinaldo ese perfume. Ahora, déjeme decirle algo, mire, por lo menos el costo que dice ahí de 300 denarios, o por lo menos 300 días hábiles de trabajo, piénsalo de esta manera. Si tú ganaras el sueldo mínimo, es decir, 80, en este caso 80 pesos diarios, no significa que esos 80 pesos tú los vas a guardar. Vas a hacer gastos. Y de lo que te sobre es lo que vas a guardar. Aquí quiero llegar con esto. El valor del perfume pudo haber tenido un año de trabajo, pero el tiempo que María ocupó para llegar a ese valor no pudo haber sido de un año, pudo haber sido de 2 o más años. Piensa en esto. Tú recibes 80 pesos diarios, tienes que hacer otros gastos, tienes que comprar más cosas. Y de esos 80, imagínate que diariamente ahorras 10 pesos. Si tú quisieras ahorrar 10 pesos diariamente y cubrir esa cantidad de 32,000 pesos, ¿cuánto tiempo te llevarías? Esa es la intención, que ese perfume a María le pudo haber costado 2 o más años de ahorro. Ahora, vimos que María en su forma de demostrar amor al Señor, hace una entrega de sus bienes, un bien valioso. Pero también vamos a encontrar que hace una entrega de sus prioridades. Miren, antiguamente bueno, de hecho hasta el día de hoy, vas a la iglesia, dices, pues ocupo este perfume. Pero vas a un evento así muy especial, dices, no, voy a ocupar otro perfume más caro. O aquí está el perfume para la ocasión, para el crush que diga, este es el mero bueno. Algo así con María. Ella va a ocupar un perfume especial para una ocasión especial. En este caso,
como siempre, los perfumes eran ocupados para ocasiones especiales. Lo que nunca sabremos es por qué María estuvo ahorrando para ese perfume. ¿Se iba a casar? ¿Iba a una fiesta? ¿Lo iba a regalar? No lo sabremos. Lo único que sí sabemos es que en ese momento ella pensó que esa ocasión era más especial de lo que ella lo iba a ocupar humanamente. Y en quien lo iba a ocupar era todavía más especial que ella misma. Y por eso lo entrega al Señor Jesús. Y por último, hablando de María, vamos a encontrar otra vez algo repaso. Es una entrega de sus bienes, de sus prioridades y en este caso, de su orgullo. Ella hace una labor que antiguamente hacían los esclavos. Por ejemplo, usted va a encontrar en el capítulo siguiente, en el capítulo 13, que Jesús toma un lebrillo, toma una toalla y ¿qué hace con los pies de los discípulos? Los lava, porque nadie quería lavar los pies, porque ese trabajo solo era un trabajo de esclavos. Pues en este caso María unge a Jesús y ahí con el perfume lo unta a sus pies y con sus cabellos lo enjuagaba. Vemos ahí que los discípulos no estaban dispuestos a hacer una acción tan vergonzosa, pero María sí. Vemos que María estuvo dispuesta a humillarse para que Jesús fuera exaltado. Y mire, este es el ejemplo más práctico de adorar. Cuando yo me humillo totalmente para que el Señor Jesús sea exaltado. Allá en el Nuevo Testamento, cuando usted encuentre la palabra adorar, la palabra en griego es proskuneo. Pero la idea de proskuneo, déjeme ponérselo así, es para los judíos el perro que lame la mano de su amo. Y a lo mejor usted dirá, bueno, ¿y esto qué o qué tiene que ver? Déjeme ponérselo en ejemplo más mexicano. Es como si tuvieras una cucaracha en tu mano. ¿Quién quisiera tener ahí una cucaracha? Es algo asqueroso, algo repulsivo. Hasta los más valientes gritan con una cucaracha, y más si vuela. Algo así era la vista de los judíos con los perros. Algo asqueroso, algo vil. Y esa es la posición en la que María se está poniendo al entregarlo todo a Jesús, lo más vil y lo más bajo. Ese es el ejemplo más práctico que en el Nuevo Testamento podemos encontrar de la adoración. Alguien que lo entrega todo, sus bienes, sus metas, sus prioridades, su ser mismo. María se desprendió de todo. Pero como dicen en mi pueblo, siempre hay un arroz quemado, siempre hay una oveja negra. Y ya lo veíamos ahí en el versículo 4 y versículo 5, hablando de Judas. Y otra vez volvemos a la pregunta, déjenme unirla con este punto. Para Judas, ¿cuánto vale Jesús? Menos de 300 denarios. Piensa en este escenario. Está la mesa, están comiendo, viene María, rompe el perfume, se lo pone a Jesús en los pies y todo, y María está ahí gozándose del Señor, y Judas ahí en su asiento diciendo, ¿cómo se desperdició este perfume? ¿Cómo se echó a perder todo esto? Pudimos haberle sacado más. Ahí se quedó en el suelo, vale el asunto. Piense en esta situación. Para Judas, esto era un desperdicio de recursos. Quisiera que viera otra vez el versículo 5 y observe el argumento de Judas Iscariote. Dice así, ¿por qué no fue este perfume, vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Piensa en esto. Judas diciendo, oigan, pudimos haber bendecido a alguien más. Pudimos haber hecho que el evangelio se extendiera dándole algo a los pobres. ¿Por qué nos ocupó de esta manera?
¿Piensan que es un argumento bueno? Hágame con su dedo así o hágame así. Pues déjeme decirle humanamente, sí. O sea, la idea de Judas de decir, pudimos haber juntado un dinero, pudimos haberlo vendido, suena ahora sí que una buena idea. Déjeme decirle algo. Más adelante, ahorita lo vamos a ver, en el versículo 6, véalo con su vista, va a decir que Judas era el tesorero de los 12. Primeramente quiero que nos quedemos en este detalle. Él era el tesorero de los 12. Es decir, él tenía características de un administrador. Y mire, todo administrador, espero no ofender a los presentes, por lo menos tiene dos propósitos. Número uno, busca distribuir de la forma correcta los recursos que están en la caja. Es decir, si yo en la caja tengo 300 pesos, voy a buscar que esos 300 pesos rindan lo máximo. A veces los acusan de tacaños, pero buscan estirar el dinero lo más que se pueda. Número dos, buscan maximizar los recursos que hay en la caja. Déjenme ponerle una situación que normalmente veo, voy a ponerlo así, entre hermanos que tienen el espíritu de María y hermanos que tienen el espíritu de Judas en esta situación. Una ocasión, en la iglesia donde sirvo, había una hermana que estaba haciendo la limpieza, agarró sus 5 litros de pinol y todo lo botó ahí en el templo y todo ahí estuvo limpiando y todo. Y la otra hermana que tenía el espíritu, voy a decirlo así de administrador para que no suene feo, decía, me llamó y me dijo, oiga hermano, mire, está desperdiciando el pinol. Y la hermana lo escuchó y dijo, no hermana, es para la casa del Señor. Y teníamos ahí voy a ponerlo así, dos pensamientos. Número uno, dar todo para la casa del Señor. ¿Es bueno? Es bueno, es válido, pero tenía el otro pensamiento. Administrar los recursos del Señor. ¿Es bueno? Sí, es bueno, es válido. Tenemos que administrarlos, tenemos que usarlos prudentemente. Y al parecer eso es lo que Judas está apelando. Dice, pudimos darles un potencial más alto. Pudimos aprovecharlo de otra manera. Y voy a decirlo así. Y si fuera hasta este versículo, tendríamos a Judas como un héroe de este capítulo, o como un buen opositor. Serían buenos sus argumentos, pero lástima que Juan revela el secreto de Judas, y no ofender a los presentes, pero lo que muchas veces les acusan de los administradores, de ser manos largas, de no dar bien sus cuentas. Pero vea lo que dice ahí en el versículo 6, y va a ver cómo Juan va poco a poco a destruir el argumento de Judas. Bueno, ya Juan escribiendo el Evangelio. Vea lo que dice el versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Quiero que vea qué está diciendo Juan de Judas. Número uno, Judas no le interesaban los pobres. Es decir, aunque Judas públicamente decía, este dinero podemos ocuparlo para los pobres, Juan, escribiendo el Evangelio, dice, realmente a Judas no le interesaban los pobres. Esa era la intención de su corazón. Número dos, Judas era un ladrón. Vamos a suponer que alguien le haya hecho caso a Judas. Dice, está bien, vamos a vender el perfume. Lo vendemos por 300 denarios. Y Judas entrega su reporte de mes y dice, no sé por qué nada más hay 50 denarios. ¿Quién sabe qué pasó? Esa era la intención que Judas estaba buscando. Quitar dinero de la caja. Y tercera, bueno, esa era la tercera, perdón. Su intención era robar de la supuesta venta. Y alguien pudiera a lo mejor preguntarse, bueno, entonces si Judas era un ladrón, entonces ¿por qué Jesús lo permite? ¿Por qué Jesús le dio así como en charola de plata? Pues tú eres el administrador. Porque ahí mismo, en cualquier otra área que Judas hubiera estado,
se iba a demostrar las intenciones de su corazón. Mire, vamos a seguir viendo esta cuestión. Mire, para Judas, Jesús valía menos de 300 denarios. El evento que apenas había pasado, el derramamiento del perfume, para Judas era un desperdicio. Algo tan caro se desperdició en algo que no va, en alguien, perdón, que no valía la pena o que no era digno de ese valor. Para Judas, María era culpable por la pérdida y Jesús también era culpable por permitir esa pérdida. Puro derroche, puro desperdicio de dinero. Nos desvían los recursos según el pensamiento de Judas. Y mire, esta fue la gota que derramó el vaso en el corazón de Judas. No me acompañe, solo escuche la cita. Allá en Mateo capítulo 26. Y vamos o escuche el versículo 15. Vea la respuesta de Judas ante todo esto. Voy a leer desde el 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Pero quiero que usted vea la pregunta que hace Judas. ¿Cuánto me quieres dar? Haga de cuenta que Judas es un vendedor. Pongo en subasta a Jesús. ¿Cuánto le pone? ¿10? ¿Quién da más? ¿20? ¿Quién da más? ¿30 monedas de plata? Ándele, deme más. Y los sacerdotes, no, es 30 o nada. Bueno, está bien, por 30. Por 30 monedas de plata te vendo a Jesús. Esa es la pregunta que está diciendo. Dice, pues ¿cuánto me van a dar? Si me llegan al precio, se los vendo. Y su precio para Jesús era 30 monedas de plata. Otra vez regresemos ahí en Juan 12 y vamos a ver la perspectiva de Jesús ante todo esto. Mire, vamos a leer los últimos 2 versículos de este pasaje y dice así. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Vea esta situación. Primera cosa de este versículo observar. Vamos a encontrar la aprobación de Jesús ante lo que hizo María. En una simple palabra que Jesús le dice a Judas, déjala, no la molestes. Podemos encontrar que Jesús le dice a Judas, esto que estás diciendo no es correcto. Y María continúa mostrando tu adoración. Luego vamos a encontrar la importancia de la acción de María. Jesús mismo va a decir, me ha ungido para mi sepultura. Y tercero, quiero que note esto. Mire, los discípulos varias veces se les dijo que Jesús iba a morir. Hace poco estaba así que estaba checando y encontré que mínimo 5 veces Jesús les dijo a sus discípulos que iba a morir y ninguno de ellos ni un chocolate le regaló Jesús. No le dijo, mira Jesús, te vas a morir, bueno, déjame orar por ti para que tengas fuerzas, déjame regalarte una túnica, no sé, te regalo una flor, no sé, algo pequeño, dijera algo que no costara. Pero María, que da todo lo que tiene, ahí sí están buenos para criticar. Dicen por ahí, no daban, pero ¿cómo hablaban? Veamos la segunda cosa de este versículo, el contraste, Jesús y los pobres. Jesús dice algo muy valioso que hasta el día de hoy podemos verlo. A los pobres siempre podrán ayudarles. Es decir, no estaba mal el argumento de Judas. Era bueno ayudar a los pobres, pero Jesús dice, no te preocupes, mañana tendrás esa posibilidad y pasado mañana la tendrás. En el 2020 va a haber pobres, no te preocupes. No pasa nada con que hoy no hagas algo por los pobres. Pero en contraste a esto, a mí
no siempre me vas a poder ungir. O es ahora o es nunca. Imagínate esto, no sé, de repente hay gente que ha dicho de esas preguntas de Facebook, si pudieras regresar al pasado, ¿a dónde irías? Algunos dicen, pues me iría a la guerra de Napoleón, ahí ver cómo estaban ahí, ¿no? Otros dirían, pues me gustaría escuchar un discurso del Führer, ¿no? Otros dirían, pues me gustaría ver la crucifixión de Jesús. Otros, imagínense, no sé, diciendo, pues me gustaría estar en este evento a ver qué cara tenía Judas, ¿no? Pero imagínense esta cuestión. Ni Pedro, ni Juan, ni Mateo podrían haber dicho, yo ungí a Jesús. Nadie de ellos tuvo ese privilegio, más que María. María es la única que tiene el privilegio de decir, gracias a Dios, yo ungí al Señor. Yo hice algo por el Señor. María aprovechó una oportunidad que nunca más en la vida se va a volver a repetir. Algo único, algo irrepetible en la historia, a tal grado que alguien ha dicho acerca de esto. Mire, es una frase, la oportunidad es una diosa caprichosa. Si no la volteas a ver, ella se habrá ido. Ahora vamos a ver la trascendencia del acto de María. Mientras Judas la acusaba, mientras Judas voy a ponerlo así, se burlaba de ella, vea estas cosas. Número 1, María se humilló, pero Jesús la dignificó, le dio el valor que realmente merecía. Número 2, este acto será añadido en el mensaje del Evangelio para siempre. Acompáñeme, por favor, a Mateo capítulo 26 y vamos a ver el versículo 13. O escuche lo que dice el versículo 13. Dice así, hablando Jesús de este evento, dice así, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho. Y mire la última frase, para memoria de ella. Es decir, no se va a contar porque sea parte principal del evangelio. No se va a contar porque sin esto el evangelio está incompleto. El propósito de que se cuente esta parte es para memoria de ella. De un principio que usted va a encontrar en la escritura de principio a fin. El que se humilla, Dios lo exalta. Y en el que se orgullece, Dios lo humilla. Otro ejemplo práctico de esta cuestión. Déjenme hacer un breve repaso de todo esto. Otra vez déjenme hacer estas frases. Para Marta, ¿cuánto valía Jesús? La entrega total de sus fuerzas. Para María, ¿cuánto valía Jesús? La entrega total de sus bienes, de sus prioridades y de su orgullo. Para Judas, ¿cuánto valía Jesús? ¿Menos de 300 denarios o un poquito más de 30 monedas de plata? Y quiero terminar con un poema que alguna vez leí acerca de esto. Dice así, ¿cuánto vale Jesús para ti? Para Marta, todas sus fuerzas. Ella sin quejar se desgastó. Sin murmurar, le sirvió. Sin desear nada, entregó lo que mejor sabía hacer, servir a los demás. ¿Cuánto vale Jesús para ti? Para Judas, era valioso, pero no tanto como el dinero. Amo a Jesús, pero a veces estoy más preocupado porque no he entregado mis tareas, mis proyectos de trabajo, que por no haber orado. ¿Cuánto vale Jesús para ti? Para María, todos sus bienes, todo su ser. Otros hombres dijeron, nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre a Dios la gloria le vamos a dar. ¿Y a ti? ¿Qué te pueden quitar?
en el nombre de Jesús? ¿Y tú, cuánto puedes dar para el nombre de Jesús? Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Bueno, vamos a rápidamente decirles cuáles son los anuncios de esta semana.